Hola, bienvenidos al curso Prevención del Suicidio en diversos contextos de la red de salud. Este es el módulo 2. Estamos identificando y estudiando al paciente suicida. Y esta es la presentación número 8 de este módulo, en la cual estamos revisando las escalas de evaluación de riesgo suicida en la atención ambulatoria. Lo primero, señalar que el uso de las escalas de evaluación, especialmente me voy a referir a la evidencia con respecto al uso de la escala de Columbia, se basa en ciertas premisas que tienen estudios con evidencia detrás. Lo primero es que la ideación y el comportamiento suicida son factores de riesgo del suicidio consumado. O sea, si nosotros queremos que los pacientes no se suiciden, tenemos que identificar adecuadamente a aquellos pacientes que pueden cometer suicidio. Y dentro de los principales factores de riesgo de suicidio consumado está haber tenido ideas suicidas o conductas suicidas previas. ¿Ya? Eso obviamente que es un importante factor de riesgo para el suicidio consumado. ¿Ya? Estas escalas, por lo tanto, van a detectar la ideación y la conducta suicida. Hay una serie de estudios que han demostrado, realizados por Nordstrom, Beck, por Brown, que han demostrado, digamos, que el historial de comportamientos suicidios previos va a ser un factor de riesgo de suicidio el más importante y destacado a corto y a largo plazo, digamos. Además que la ideación suicida predice o es un precursor de la conducta suicida, y que la ideación y el comportamiento suicida no siempre ocurren juntos, digamos. No se puede solamente evaluar la ideación suicida, también hay que evaluar las conductas suicidas, ya que no siempre, no todos los pacientes, estas dos cosas van de la mano. Luego, otro aspecto también que está a la base del uso de escalas es que los intentos suicidas son fuertes predictores de intentos adicionales, pero otros comportamientos que se detienen antes de un intento también son fuertes predictores, digamos. Es por eso que los protocolos de evaluación de suicidio tienen que incluir preguntas sobre intentos abortados, intentos interrumpidos y preparativos para un intento suicida. ¿Ya? El suicidio en sí es un importante factor de riesgo del suicidio, los intentos suicidios adicionales o la muerte por suicidio, pero también los intentos abortados están muy altamente relacionados con futuros intentos de suicidio. ¿Ya? Hay que pensar que los intentos interrumpidos también predicen el suicidio y que algunas conductas suicidas que son más frecuentes que el suicidio, como pueden ser, digamos, eh, el uso, digamos, de métodos para poder generarse daño, también van a estar fuertemente relacionadas con el suicidio consumado. ¿Ya? Eh, Hay personas que refieren, digamos, que no quieren morirse, pero que tienen esa ambivalencia, y esto también está dentro de el continuo de la suicidalidad y debe ser detectado. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente tenemos que evaluar los intentos de morir, los intentos suicidas con la intención de morir, sino que también los intentos de autoagresión o que conducen hacia la muerte. Por último, señalar de que también la ideación tiene un continuo que va a ser un predictor de la conducta del suicidio consumado, me refiero. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver de que no solamente nos tenemos que referir a las ideas suicidas claras y decididas con respecto a un método ya definido, sino que en realidad todo ese abanico debe ser evaluado. Obviamente que las ideas suicidas más claras y más definidas van a tener un mayor factor predictor de conducta suicida. Y en cada uno de estos hay estudios que apoyan estas aseveraciones, digamos. Asimismo, señalar que el uso de la escala SAT-Person no tiene evidencia. Acá hay un metaanálisis estudió, digamos, cómo era el comportamiento de esta escala en los servicios de urgencia y demostró de que en realidad el factor predictivo no es distinto que el azar y que sobreestima muchas veces inclusive pacientes que pueden requerir una
hospitalización. Entonces, en realidad es muy complejo su uso, no nos va a orientar las conductas clínicas, digamos. La escala de desesperanza de Beck, en cambio, es una escala que ha demostrado confiabilidad, sensibilidad, especificidad para predecir el suicidio. Nosotros podemos ver de que esta escala detecta adecuadamente pacientes que pueden tener una depresión asociada a ideas suicidas y va a ser entonces un adecuado instrumento de evaluación cuando sospechamos depresión y riesgo suicida, ¿ya? Es una escala bastante breve, que es autoaplicada, por lo tanto va a ser fácil para aplicar por cualquier persona no entrenada y nos da niveles de corte, digamos, los cuales vamos a poder ver entre un bajo o un alto riesgo suicida. ¿Mm? Son 20 puntos, digamos, y aquí está tanto la escala como se corrige, digamos, en cada uno de sus ítems, digamos. ¿Eh? Nos va a dar, también nos puede dar subescalas, en realidad pueden darse hasta 4 niveles de riesgo suicida y nos da subescala de factores afectivos, motivacionales, cognitivos. ¿Ya? Entonces, muy importante el uso de la escala de desesperanza de Beck dentro de los protocolos de atención en salud, sobre todo en pacientes con depresión o con riesgo suicida asociado a depresión. Luego tenemos esta otra escala, que es la escala de ideación suicida de Beck, ¿ya? Ojo que Beck tiene muchas escalas, entonces no nos confundamos, ¿ya? Esta es la escala de ideación suicida de Beck. Esta escala es una escala que sus siglas son SSI, ¿ya? Es una escala diseñada para evaluar pensamientos suicidas específicamente. Y nos mide la intensidad de los deseos de vivir y de morir de una persona, además de otros elementos que deben tenerse en cuenta como la letalidad del método considerado, la disponibilidad de este método, la sensación de control sobre la acción o el deseo y la presencia de frenos o disuasores que pueden estar también ayudándolo a frenar sus ideas suicidas, digamos. ¿Eh? Bueno, es una escala que cuenta de 19 ítems, digamos, que se evalúan en 3 puntos y que nos dan distintas subapartados, digamos. Es un instrumento que debe ser aplicado por un profesional, que demora, digamos, alrededor de 20 minutos en su aplicación y que nos va a dar un puntaje que podemos interpretar que va a oscilar entre 0 y 38 y con los niveles de riesgo suicida. Ahora vamos a ver una tercera escala de Beck, la escala de intencionalidad suicida de Beck. Ya antes vimos la escala de desesperanza de Beck, de ideación suicida de Beck, y esta es la de intención suicida de Beck, la CIS. ¿Ya? Bueno, esta escala fue diseñada para evaluar las características de un intento suicida, ¿ya? Que ya se realizó, digamos, ver cómo se llevó a cabo el aislamiento, las precauciones, la actitud hacia la muerte, los pensamientos y las conductas previas al intento suicida, durante el consumo de alcohol o de otras sustancias asociadas al intento suicida. Se trata de una escala semiestructurada que consta de 20 ítems y que se evalúan entre 0 y 3 y 2 puntos, perdón, cada ítem. Y se recomienda que se utilice en personas que hayan tenido una conducta suicida para poder evaluar la gravedad. ¿Ya? Aquí están los distintos ítems, hay una subescala de circunstancias objetivas, después está el autoinforme y finalmente las circunstancias objetivas que pueden estar asociadas a este intento. Es una escala bien detallada de 20 puntos y que evalúa en cada uno de estos puntos, vamos viendo cómo están introducidos los factores de riesgo de suicidio en forma muy inteligente, de tal manera de que nos permite a los clínicos hacer una evaluación de riesgo suicida de una forma estructurada. ¿Ya? Obviamente que esto muchas veces para aplicarlo no es un simple cuestionario, sino que la idea es aplicarlo en una conversación y puede esto ser un apoyo para el clínico que está viendo la escala, pero
que va conversando con el paciente a raíz de cada uno de estos puntos, tratando de darle un hilo conductor a la conversación y a lo mejor no repitiendo preguntas que ya fueron contestadas, ¿me entiendes? Entonces hay que darle cierta fluidez al uso de la escala también. ¿Mm? Finalmente vamos a ver esta escala, que es la escala de Columbia para evaluar la severidad del riesgo suicida. ¿Ya? Esta escala es una escala que se utiliza en población general, hay adaptaciones para los distintos grupos etarios, para contextos también, pero se utiliza tanto en atención primaria como servicios de urgencia, en cárceles, y ha demostrado sensibilidad, especificidad en distintos contextos y a nivel internacional. Es una de las escalas más utilizadas en el mundo. Ya, bueno, es una escala que está construida en forma bastante simple y vamos a ver a continuación que nos permite detectar tanto este continuo de la ideación suicida desde el bajo al alto grado de ideas suicidas y finalmente la conducta suicida también. Como decía, están las distintas versiones disponibles. Ustedes pueden obtener cada una de estas versiones en la página web de la Universidad de Columbia y están disponibles en forma gratuita, ¿ya? Así como también módulos de capacitación para el uso de las escalas, digamos. Les voy a mostrar la versión que fue validada en Chile, digamos. Esta versión fue aceptada por la Universidad de Columbia para el uso en Chile, tanto para la prevención del suicidio a nivel escolar como en la red de salud. Es una escala que está adaptada para los adolescentes, pero que en realidad no es distinta, vamos a ver, a la escala que se utiliza en forma general, la escala de Columbia. Solamente la segunda parte, digamos, que es la evaluación de la conducta, acá está más abreviada. Eh, Podemos ver que esta escala tiene dos partes. Una primera parte que evalúa las ideas, que son las preguntas del 1 al 5, y una segunda parte que es la 6, que va a evaluar las conductas suicidas. Si en las primeras dos preguntas evaluamos las ideas suicidas en forma más general, nos vamos a referir a las ideas en el último mes sobre todo, ¿ya? Y si es que no hay ideas suicidas, en realidad pasamos inmediatamente a preguntar por las conductas suicidas en la pregunta 6. Si es que hay ideas suicidas, tenemos que ir profundizando, preguntando por la gravedad de estas ideas, por la intención y por la planificación, ¿ya? Obviamente que para poder introducir a estas preguntas es muy importante dar un contexto y desarrollar esto no como un cuestionario, sino que en una conversación, ¿te fijas? En la cual tenemos que demostrar empatía, compromiso, preocupación, ¿ya? En los colores podemos ver los niveles de riesgo suicida que nos va a detectar esta escala, desde el leve, el moderado, al severo, el más rojo, y por lo tanto las conductas asociadas a este riesgo suicida, que puede ser en el grado severo, puede ser muy inminente riesgo suicida, y en ese caso obviamente que el paciente va a tener que quedar hospitalizado. Esta es la escala que está disponible en la página web de la Universidad de Columbia y podemos ver que no es distinta a lo que vimos anteriormente, de las preguntas del 1 al 5. Sin embargo, ya en la sexta pregunta empieza cuando veamos la evaluación de la intensidad de la ideación y ahí es donde la versión original es un poquito más profunda, digamos. ¿Ah? Bueno, vamos a ir viendo cómo se utiliza esta escala en mayor profundidad en las próximas clases. De todas maneras, les recomiendo ver el video que está disponible en la página, digamos, imai.org para capacitar con respecto al uso de la versión chilena de la escala de Columbia. Así como también hay otros videos muy interesantes sobre depresión y sobre prevención del suicidio. Muchas gracias y los espero en la próxima clase.